Padre de gloria, adoremos. El tema de la fe es muy amplio y es nuestro deber como cristianos cada día profundizar acerca de este tema, porque en ello nos va nuestra permanencia en nuestro camino como cristianos. En la medida que nosotros vayamos profundizando en qué es la fe, tratando de entenderlo, asimilarlo para nosotros mismos y por supuesto practicarlo todos los días en nuestra vida, esto nos motiva a poder mantenernos dentro del camino de nuestro Dios, el poder saber que nuestra fe no es una fe ciega, una fe basada en supersticiones o en dogmas, sino que tenemos una fe basada en algo tan sólido como lo es la palabra de nuestro Dios. Que lo que creemos, lo que practicamos, podamos tener a ciencia cierta el saber por qué lo estamos haciendo, el saber el por qué nosotros nos estamos moviendo en esa dirección, por qué nos mantenemos en el camino en el que estamos, por qué tenemos tomamos esas decisiones cada día. Eso dependerá de nuestra convicción, esto dependerá de qué tanto nosotros entendemos este asunto de la fe. Cuando hablamos de creer en Dios en realidad es un concepto muy vago, donde nosotros estamos diciendo, bueno, pues creo que existe, creo que es real, sí, de alguna manera entiendo que Él ha hecho las cosas, pero no vamos más allá. Y este concepto de saber que Dios existe no nos mueve en la dirección que tenemos que movernos. Hay muchas personas hoy en este mundo que realmente creen en Dios. Por ejemplo, lo podemos nosotros ver, de que ellos creen en Dios cuando están en una necesidad, se encomiendan a Él, cuando tienen un problema, se dirigen a Él, cuando saben que no pueden solos, entonces buscan la ayuda de ese Dios. Pero eso es solamente creer que existe, tanto así como para poder orar y pedirle cuando llega la necesidad. Pero cuando hablamos de creerle a Dios, hablamos de movernos en su voluntad, saber que Él es alguien real, que está al pendiente de nosotros, que tiene una voluntad que nosotros debemos de conocer para poder poner en práctica. Hoy vamos a hablar acerca de este asunto, de creerle a Dios, lo cual resulta en mucho provecho para nuestra vida espiritual. De hecho, bueno, esto se dice de Abraham. Dice la palabra de nuestro Dios allá vamos a estudiar así, a iniciar estudiando este tema, el cual hemos titulado Yo le creo a Dios. Esta es una afirmación, es algo que nosotros tenemos, es una realidad en la que vivimos, así de que vamos a estudiar este mensaje, comenzando allí en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Conocemos nosotros la historia de Abraham. Dice la palabra de Dios que siendo un personaje que vivía en una tierra llamada Ur, tierra de los caldeos, entonces nuestro Dios le llama. Por supuesto, su padre antes había planeado llegar a la tierra de Canaán, pero realmente nuestro Dios lo llama a que él pueda cumplir con esta encomienda. Le dice: sal de tu tierra y ve tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Después de esto le dice: haré de ti una nación grande, de tal manera que tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, la cual nadie puede contar. Y luego sigue avanzando en el tiempo y le dice: te voy a dar una descendencia tuya, no un hijo que sea fuera del matrimonio, sino alguien que sea tuyo. Y dice ahí que Abraham estuvo creyéndole a Dios en todas y cada una de las promesas que le hizo, cuando realmente todas ellas eran un desafío. Dejar su tierra, su comodidad, su parentela, su forma de ser, su forma de vivir, lo tenía que abandonar todo. Solamente toma su familia, es decir, su esposa y su sobrino Lot. Es todo con lo que lleva y se aventura a no saber siquiera a dónde. Le dice: a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le da un plan, no le da una acción la cual debería de seguir, sino le dice: solamente obedece lo que yo te estoy mandando. Luego, cuando le promete que su descendencia sería tan grande, le dice: Señor, pero pues ¿para qué me das tanta bendición si me va a heredar este criado Eliezer? Entonces le dice nuestro Dios: te voy a dar una descendencia tan grande que no va a ser contada, no va a poder ser contada así como la arena del mar. Y le cree a Dios. Luego también, cuando ya era de edad de 100 años, le dice: al tiempo de la vida volveré aquí y van a ser un hijo tuyo. Así es de que en cada una de estas situaciones Abraham creyó a nuestro Dios y llega el punto en el que después de esto le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac.
y él también obedece a lo que Dios le pide. Y cuando llegan ahí al monte, ya conocemos lo que sucede, donde Isaac le dice, bueno, pues aquí está la leña y aquí está todo preparado, pero no veo el sacrificio. Y en este caso Abraham dice, el Señor se proveerá de sacrificio. Nada más diciendo, el Señor proveerá. Dice que Abraham no dice creyó en Dios, dice le creyó a Dios. Le creyó a él de tal manera que estuvo dispuesto a obedecerlo. Y eso es lo que decimos. Esta es la diferenciación entre alguien que cree en Dios y sabe que existe, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ya no está dispuesto a buscarlo, no está dispuesto a seguirlo. O cuando las cosas no son tan complicadas, no está dispuesto a entregarle su vida y a darle a él lo que se merece. Esta es la situación en la cual nosotros estamos hoy viviendo. Estamos disfrutando esta vida que Dios nos da porque nosotros le hemos creído a nuestro Dios. Y bueno, se menciona de Abraham, donde dice, le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, de tal manera que fue llamado amigo de Dios. Pero Abraham no fue el único que le creyó a Dios. Encontramos que hubo otros personajes que de la misma manera estuvieron ellos confiando en nuestro Dios. Le estuvieron creyendo por lo que Él es. Así de que seguramente habían escuchado toda la grandeza de nuestro Dios, todo su poderío, y por esta razón es que ellos depositaron su confianza plena en Él, de tal manera que lograron cosas asombrosas, cosas que realmente pudieran parecer inimaginables. Esto es lo que produce la fe que depositamos en el Señor. Por ejemplo, leemos allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros confiamos en nuestro Dios de la manera que David pudo confiar en Él en esta situación. Ya conocemos esta historia también, recordamos cómo el pueblo de Israel se veía atacado, se veía, digámoslo así, estaba siendo burlado por los filisteos. Los filisteos tenían el paladín llamado Goliat. Goliat estaba de una altura de cerca de 3 metros, una persona muy aguerrida. Dice que otro tenía que cargar su armamento porque era tan pesado lo que traía. De tal forma que él estuvo dispuesto a desafiar al pueblo, a Israel, y le dice, si ustedes tienen un guerrero que pueda luchar conmigo, envíenlo. Y entonces vamos a pelear él y yo. Si su guerrero me vence a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo venzo a su guerrero, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y este fue el desafío. No había ni uno solo que se atreviera a enfrentarse por la responsabilidad seguramente que tenía. Era un hombre demasiado fuerte, lo superaba en muchos sentidos, así es de que no querían cargar, pienso yo, con la responsabilidad de decir, si pierdo la batalla contra un solo hombre, voy a perjudicar a todo el ejército. Pero cuando David escuchó estas amenazas, entonces dice, ¿quién es este que está allí provocando? Entonces le pide a Saúl que lo pueda enviar a la batalla, le dice, bueno, pues ponte todo el armamento para que puedas enfrentarte. Él dice, no puedo con todo esto, es demasiado pesado para mí. Entonces se enfrenta, solamente recoge 5 piedras. 5 piedras que los pone en su bolso y entonces toma su onda y ya conocemos. Dice, tú vienes a mí. Y de esta manera él estaba burlándose, donde dice, ¿qué soy yo, perro, para que envíen a mí con palos? Dice, bueno, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No has provocado a su pueblo, no te has metido con el ejército de Israel, te has metido con Dios, que es el jefe, y entonces Él me envía para que pueda yo derrotarte. Y de esta manera, con esta confianza, logró lo que parecía imposible. Él estuvo enfrentándose a Goliat, le da un certero golpe que le pone entre ojo y ojo y lo desmaya de esta manera. Y luego con su propia espada le corta la cabeza. Y así pudo ganar esta batalla. Esta es la proeza que Dios hace. Esto es lo que Dios puede lograr. Y por eso cuando nosotros escuchamos de lo que Dios hizo a través de este muchacho, porque realmente todavía era un muchacho, todavía no era un guerrero como lo conocemos al rey David. Era David, un muchacho que todavía ni siquiera era rey, pero tenía este celo por nuestro Dios, esta plena certeza
de que Dios lo estaba enviando y de que él podía, porque iba en el nombre de Dios, no iba con sus propias fuerzas, entonces pudo vencer a Goliat. Conocemos también la historia acerca de Gedeón. Allá en el libro de los Jueces, capítulo 7 y versículo 7, dice así: entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Nuestro Dios estuvo entregando la victoria también a Gedeón. Ya conocemos cómo Gedeón, en un principio la realidad es que no confiaba tanto en nuestro Dios, porque se miraba a sí mismo, y miraba su flaqueza, su debilidad, y miraba que él no era lo mejor indicado. Dice: soy el más pequeño de mi casa, no tengo recursos, ¿cómo es que me llamas a mí varón esforzado y valiente? Entonces le dice: porque yo te he elegido, y tú salvarás a mi pueblo. Y bueno, Gedeón, después de muchas pruebas que Dios le da, él llega a decir: bueno, pues está bien, voy a aceptar este lugar, y comanda todo el ejército de nuestro Dios. Cuando se van a enfrentar a los madianitas, entonces llega el punto en el que le dice a nuestro Dios: llevas mucho ejército contigo, no vaya a ser que luego cuando ganen la batalla los madianitas, que yo ya lo tengo determinado, que se los voy a entregar, resulte que se alabe el pueblo diciendo: por mi mano, por mi fuerza, por mi arco y mi escudo, es que ganamos la batalla. Llevan mucha gente, creo. Diles al pueblo que los que se acobarden ante el enemigo, de este punto se pueden regresar a su casa. Y se regresó una cantidad considerable del ejército. Pero dice: todavía llevan mucha gente. Con esos 300, ya conocemos cómo los selecciona: los que lamieron el agua y los que llevaron el agua con la mano en su boca. Dice: esos 300 son los que con los que vas a enfrentarte a Madián, y son con los que vas a vencer. De esta manera Dios le estaba hablando. Conocemos el resto de la historia, cómo es que ganaron esa batalla y pudieron vencer, porque Dios les entregó la batalla. Conocemos también la victoria de Josué sobre la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada que tenía muros muy gruesos, muy altos, muy fuertes. Dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, a causa del ejército, sobre todo del Dios que venía con ellos. Dice ahí en Josué capítulo 6, versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Esta fue la palabra que Dios le da a Josué, y le dice: esto es lo que yo he determinado, ya te la entregué. He determinado que te voy a entregar esta ciudad, su rey, sus varones de guerra, tú vas a ganar la batalla. Y cuando Dios le da el plan de acción a Josué, realmente es un plan de acción poco usual entre los ejércitos. Versículo 20 le dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo luego subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ya conocemos también estas historias, las hemos leído a nuestros hijos, platicamos con ellos y les hablamos de la grandeza del Dios al que servimos, donde vemos cómo le manda, le dice: vas a ir con los sacerdotes, mi arca va a ir por delante, van a llevar trompeta cada uno, pero van a rodear la ciudad 7 días. El primer día una vez, el segundo día otra vez, el tercer día otra vez, y en el 7º día la van a rodear 7 veces. Y luego van a hacer sonar la trompeta, y cuando suenen las trompetas, el pueblo va a gritar y las murallas se van a venir abajo. Esto fue lo que Dios le dijo. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo leemos. Sucedió exactamente como Dios le había dicho. En cada una de las situaciones donde nosotros leemos acerca de la grandeza de Dios, nos invita a nosotros poder confiar. Cuando no vemos esto como solamente historias, solamente cuentos que le leemos a nuestros niños, sino leemos ahí la realidad del Dios Todopoderoso. Leemos su poder, su soberanía, cómo Él es el que en realidad gobierna todas las cosas. Y cuando Él dice algo, lo cumple cabalmente. Tal como Él lo manda, así se hace. Y este es el poder en el cual nosotros estamos depositando nuestra confianza. Esto es lo que nos invita a poder creerle a Dios. Porque cuando David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos,
Entonces pudo vencer al paladín de más de 3 metros que estuvo allí enfrentándolo, que estuvo provocando a nuestro Dios. Cuando Gedeón recibió esta palabra de parte de nuestro Dios y le dijo: con estos 300 vas a vencer, son suficientes porque yo soy el que estoy entregándole la batalla, soy yo. Entonces él decidió creerle a Dios. Cuando leemos también acerca de Josué y le dice: con esta táctica que vas a rodear la ciudad, no tienes que tú poner nada, simplemente vas a hacerlo en mi nombre. El arca iba por delante, Dios estaba ahí con ellos y Dios cumplió cada una de estas cosas que él estuvo hablando, de tal forma que todos ellos estuvieron creyendo a nuestro Dios. Ana, cuando hace la oración y está dispuesta a confiar en Dios, ella le hace esta petición de tal manera creyendo en que Dios lo puede hacer posible. ¿Y qué sucedió? No solamente le concedió un hijo varón primogénito, sino que le concedió varios hijos más. Dios le dio más de lo que ella estaba pidiendo, porque decidió creerle a nuestro Dios. Hoy nosotros creemos a Dios porque nosotros hemos visto su poder. Esta realidad que leemos en la palabra no son solamente palabras, no son solamente historias, sino que este es el Dios que hizo proezas en el antiguo tiempo, y es el mismo Dios en el que hoy estamos nosotros confiando. Por eso es que nosotros decidimos creer a nuestro Dios. De tal manera que, por ejemplo, aún dice la palabra de Dios que Rahab, la mujer que escondió a los espías, los 2 espías que envió Josué para reconocer la ciudad de Jericó, dice ahí en Josué capítulo 6, versículo 25, dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Este temor fue lo que la convenció. Dice Jericó, cuando recibe a los espías, dice: ¿saben qué? Les voy a decir algo. Jericó está bien cerrada a causa de ustedes. El pueblo desfallece por el Dios que viene con ustedes. Hemos oído lo que ha hecho al otro lado del río, y Jericó está temblando. ¿Y saben qué? Yo me pongo del lado del equipo ganador. Yo sé que Jericó ya va a ser tomado. Yo lo sé. Ella estaba segura. Ella creyó. Y de tal manera que dice: ¿saben qué? Vamos a estar aquí. Aquí los escondió. Luego los ayuda a escapar. Cuando llegan los guardias exponiendo su vida, dice: sí estuvieron aquí, se fueron para aquel lugar, ustedes esténse en el monte 3 días, y entonces después de que haya pasado esto regresen. Y cuando vengan aquí y tomen la ciudad, acuérdense de quién las ayudó. Acuérdense que yo estuve ayudándoles, que yo estuve de su lado. Dice: bueno, vamos a hacer esto. Cuelga un hilo de grana, un hilo rojo, y entonces todos los que estén en tu casa son los que se van a salvar. Si alguien está fuera de tu casa, no nos hacemos responsables. Y Jericó fue tomada, pero Josué, porque recibió los informes, dice que estuvo salvando la vida de Rahab. Pero ella, podemos verlo, hermanos, podemos pensar así. Ella puede decir: bueno, ¿y de qué me sirve haber salvado la vida? Voy a andar vagando. Este pueblo viene a tomar esta tierra, no solamente Jericó viene a poseer toda la tierra, yo me uno a ellos. Si ellos me aceptan, dice, y vivió entre los israelitas hasta hoy. Y saben una cosa curiosa que llama nuestra atención. En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la genealogía, esta mujer que estuvo creyendo a Dios, que estuvo dispuesta a decir: yo sé que Jericó va a ser tomada, se convirtió en nuestro Dios. Y en la genealogía no solamente aparece Ruth, la moabita, sino que también aparece Rahab. Rahab aparece, no solamente figuró en el pueblo de Dios, sino que figura en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta es la bendición que hay para todo aquel que decide creerle a Dios, que está dispuesto a decir: bueno, pues yo para qué estoy aquí donde va a estar al lado de los perdedores. Mejor me pongo al lado de Dios, al lado de los que ganan, al lado de la victoria, porque con Él tenemos la victoria segura. Esta es la realidad que nosotros hoy tenemos. Hoy nosotros decidimos creerle a Dios por lo que nosotros hemos oído acerca de Él en su palabra. Nosotros hemos decidido creerle a Dios porque lo conocemos. Nosotros podemos ver a Dios en todo lugar. Yo creo que muchas personas pueden ver a Dios en todo lugar. Por ejemplo, podemos verlo
en la naturaleza misma. Al observar toda la naturaleza, todo lo que Dios ha formado, podemos darnos cuenta que lo que dice el libro de Génesis es real, es verdad. Al poner nosotros la semilla en la tierra y ver cómo germina, produce fruto, produce árbol, produce fruto después de ello y vuelve a generar semilla, es lo que dice el libro de Génesis. En la misma naturaleza vemos a nuestro Dios. Cuando vemos, por ejemplo, la migración de las aves, podemos darnos cuenta que ahí está Dios. ¿Quién les dice para dónde tienen que irse? ¿Quién les marca el rumbo? No tienen brújula, no tienen GPS, pero ellas saben precisamente hacia dónde tienen que conducirse. Tienen un plan de navegación y ellas siguen ese plan hasta llegar a tierra segura. Y luego cuando es el tiempo vuelven a emigrar a donde su instinto, si queremos llamarlo así, es Dios el que les está diciendo, les está guiando. Podemos nosotros ver a nuestro Dios en la formación de la vida. Cada vez que un bebé nace, podemos ver a nuestro Dios allí. ¿Cómo es posible que de dos cromosomas esté formando ahí toda una red compleja? Está formando todas las venas, el sistema óseo, está endureciéndose, le está dando forma, le está dando vida, se gesta durante el tiempo allí en el vientre de su madre y llega el tiempo del alumbramiento. Esto solamente lo puede hacer nuestro Dios. En la sincronía del universo, todas las cosas cómo funcionan tan perfectamente, que no se altera, no se retrasa, no se adelanta, todo va en una sincronía perfecta. Entonces podemos ver a nuestro Dios ahí, como todos los días amanece, todos los días anochece, todos los días tenemos nosotros la oportunidad de respirar aire. ¿Quién hace posible esto? Solamente Dios. Podemos ver a nuestro Dios en todo lo que nosotros tenemos alrededor, en nosotros mismos, nuestro cuerpo humano, cómo funciona tan perfectamente, y podemos decir, Dios verdaderamente existe. Pero esto es creer en Dios. Esto nos motiva a saber que Dios existe. Y muchos saben que Dios existe, pero no se sienten movidos a buscar su voluntad. Nosotros lo conocemos porque nosotros entendemos que su palabra es verdad. Dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra que se ha anunciado a nosotros y por eso nosotros creemos en él, porque la palabra de Dios es el libro más fiel, es el libro más verdadero, es la base de nuestra fe y por esa razón nosotros llegamos a creer en Dios porque confiamos en su palabra, porque leemos en su palabra y su palabra nos permite conocerlo. Conocemos su carácter, conocemos su bondad, conocemos su poder, conocemos su soberanía, conocemos realmente a nuestro Dios en todas las facetas posibles. Y esto es lo que nos anima a poder creerle cada vez que Él habla su palabra. Sabemos lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, esto usted lo conoce de memoria, donde el escritor habla acerca de la fe en este capítulo, en el capítulo 11, y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje yo creo que lo conocemos de memoria, lo podemos recitar, pero fíjense lo que dice. Dice, sí, la adoración de los domingos es imposible agradar a Dios. La verdad no es así. No dice, sí, la evangelización, el trabajo con la iglesia es imposible agradar a Dios. Sí, participar de la cena del Señor es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es la base. De ahí viene todo. Nosotros creemos que Dios existe. Le creemos a su palabra. De tal manera que hoy nos hemos congregado porque entendemos esta necesidad. Y nosotros dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros no venimos aquí para poder socializar y poder convivir y estar aquí todos viéndonos los rostros. Es una bendición que tenemos al poder contar con una familia espiritual. Es una bendición, pero nuestro propósito, el porque estamos aquí, es para adorar a nuestro Dios. Dice ahí, y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Es necesario que nosotros tengamos esta plena convicción. Venimos aquí porque creemos que Dios está aquí. Estamos viviendo la vida cristiana porque creemos en sus promesas. Lo mencionamos cada vez que podemos, nos motivamos con estas palabras de decir, hay moradas celestiales, hay después de esta vida una mejor, tenemos la victoria asegurada en Cristo y estamos luchando y trabajando por esto. Dice que sin fe es imposible agradarlo
Y si nosotros nos acercamos a Él, es porque creemos que existe, que es real, que su palabra es verdad. Y luego dice ahí, y creemos que Él tiene un plan mejor que el nuestro para nuestras vidas. Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros decidimos creerle a Dios, así como no defraudó a David, como no defraudó a Ana, como no defraudó a Sara, como no defraudó a Rahab, como no defraudó a Ruth, y como no ha defraudado a ninguno de los que han decidido creerle a Él, tampoco nos va a defraudar a nosotros. Él es galardonador de los que le buscan. Siempre va a valer la pena lo que usted tenga que pasar con tal de buscar a nuestro Dios. Exponer su vida, el poder darle todo lo que tenemos, va a valer siempre la pena porque estamos confiando en un Dios que está por encima de todo y de todos. Ahora, estos personajes que hemos mencionado decidieron creerle a Dios. Pero, ¿qué hay de nosotros? Realmente esto es un asunto muy práctico, demasiado práctico. Hay cosas que así como Dios le dijo a Gedeón, con estos 300 vas a ganar. Así como Dios le dijo a José, con esta táctica vas a poseer Jericó. Así como Dios le dijo a los apóstoles, si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar morada, voy a regresar, los tomo a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y nos adueñamos de eso. Y decimos, el Señor lo ha dicho. Se lo dijo a los apóstoles y lo dijo también para nosotros. Y le creemos. Entonces, cuando dice ahí, en Mateo capítulo 6, versículo 33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, esto es lo que dice. El asunto es, le creemos a Dios. Decidimos creerle a Dios. ¿Cómo es buscar el reino de Dios primeramente? Dice, busquen primeramente. Hay muchas cosas necesarias. El alimento, el trabajo, el sustento de la casa, el pagar los recibos, el estar nosotros cumpliendo con nuestras responsabilidades. Hay muchas cosas que tenemos por hacer cada día, los cuales son importantes. Pero dice el Señor Jesucristo, escribe de esta manera, en Mateo en su Evangelio, y dice, el Señor habló diciendo, todas estas cosas buscan los gentiles. Ustedes deben de ser diferentes, pero ustedes busquen primeramente. ¿Y a qué se refiere primeramente? Podemos empezar desde levantarnos temprano para orar. Podemos seguir en estar pensando en su palabra. En el trabajo, en la escuela, honrar su nombre. Vivir la vida cristiana de una forma auténtica. Buscar el reino de Dios primeramente. No cada domingo, no cada vez que nosotros nos acordemos en ese primeramente. Aquel que decide creerle a Dios como nosotros, lo estamos buscando todos los días y lo ponemos en primer lugar. Todo el tiempo estamos creyendo a Dios, le hemos decidido creer donde dice, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Lo creemos? Claro que lo creemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque así lo dice su palabra y porque lo hemos comprobado en nuestra propia vida. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, por encima de todo, aun cuando a veces ni siquiera entendamos el por qué, y tomamos la decisión de decir, primero es Dios, primero es su voluntad, primero es su gusto, primero es su decisión, y luego las demás cosas que yo necesite. Y vamos avanzando, y a veces no sabemos, igual que Abraham, hacia dónde nos dirigimos, pero sabemos que vamos guiados por Dios, porque estamos buscándolo primeramente. Y después del tiempo nos damos cuenta, era por esto. Decidí esto. Si hubiera decidido otra cosa, ¿cómo estaríamos? Yo creo que todos nos hemos preguntado en qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si no decidimos aceptar al Señor? ¿Qué hubiera pasado si no me decido casar con esta mujer o con este hombre que está dentro del camino? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor yo no les instruyo a mis hijos? ¿Qué hubiera pasado si? Y tantas cosas nos vamos a preguntar. ¿Qué hubiera pasado? Pero gracias a Dios que nosotros decidimos creerle a Él, donde dice, busquen primeramente el reino de Dios y justicia y créanlo, todas las demás cosas que ustedes necesitan, Dios ya sabe que tienen necesidad de esas cosas y Dios se las va a proveer y Él va a darles lo justo que ustedes necesitan. Y hoy decimos, gracias a Dios que decidimos creer. En esta palabra donde dice Efesios 5:33, dice, por lo demás, que cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Esta es la palabra de Dios. Y dice, este es el consejo de Él. Cuando nosotros queremos tener un matrimonio exitoso, esta es la clave, este es el secreto.
que el marido ame a su mujer como a su mismo cuerpo, que se ame como a sí mismo, que la ame como a sí mismo. Y entonces la mujer respeta a su marido. Con estos ingredientes dice nuestro Dios que el matrimonio va a ser exitoso. Decidimos creerle al momento de decir, bueno, voy a amar a mi mujer, arroparla, cuidarla, sustentarla, protegerla, anticiparme a sus necesidades. Estamos creyendo a Dios. Y cuando lo hacemos de esta manera, entonces provocamos que la mujer diga, pues cómo no voy a someter a este hombre, cómo no voy a sujetarme a este hombre, que la verdad es una bendición para mi vida. Y la mujer dice, bueno, pues voy a estar obedeciendo, voy a estar sujeto a lo que Dios manda. Y entonces el matrimonio está en una sinergia muy bonita que cuando decidimos creerle a Dios, vemos matrimonios padeciendo, sufriendo, con crisis, y decimos, pero ¿por qué se la complica? Está tan fácil. Solamente tenemos que creerle a Dios cuando Él dice, el esposo, que cada uno de sus maridos ame a su mujer. No va a tener ojos para ninguna otra. Su mujer va a hacer lo mejor. Va a protegerla, va a cuidarla, va a desear estar con ella, va a trabajar para ella, porque esto agrada a Dios. Y entonces la mujer dice, pues, ¿qué necesidad tengo yo de estar buscando fuera de casa? Aquí tengo con este hombre todo lo que necesito y soy feliz. Entonces, esto es lo que sucede cuando decidimos creerle a nuestro Dios. Cuando se nos manda, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y Él les decía a todos, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y entonces siga, según allí en Lucas capítulo 9, versículo 23. Bueno, esta es la invitación, pero ¿qué es lo que habla el Señor? Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, si dices que yo voy a desperdiciar mi vida al estar allí en una religión, si yo me bautizo, entonces van a venir muchas presiones para mí, mejor así de lejitos. Él dice, si quiere salvar su vida, la va a perder. Pero si usted pierde su vida por causa del Señor, entonces la gana para vida eterna. Eso es decidir creerle al Señor, es decir, voy a servirlo por encima de todo, voy a negarme a mí mismo, voy a renunciar a todo aquello que el Señor manda. Me gusta el chisme, me gusta enojarme, disfruto estar peleando, disfruto estar emborrachándome o cualquier otro pecado que tengamos. Decidimos abandonarlo, decidimos dejar de pecar, decidimos consagrarnos al Señor y le creemos cuando Él dice, cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la va a guardar para vida eterna. Por estos poquitos años de servicio, yo le ofrezco una eternidad, siglos de los siglos en mi presencia, disfrutando de ya no tener muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni clamor, ni ninguna otra cosa. Entonces, cuando decidimos creerle a Dios, estamos dispuestos a tomar nuestra cruz todos los días y a seguirlo, a estar dispuestos a obedecerlo en todo lo que Él manda. Por supuesto, también cuando Él habla acerca de trabajar en la iglesia, dice que nosotros debemos estar haciendo nuestra función y entonces Él va a prosperar todo lo que hagamos. Cuando Dios habla diciendo que nosotros estemos dispuestos a darlo todo por Él, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 19, del versículo 29, cuando dice, todo aquel que haya dejado por mi nombre, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, campo, casas, cualquier cosa que haya dejado, recibirá 100 veces en esta vida y la vida eterna. Esta respuesta del maestro viene a causa de una pregunta que hace precisamente el apóstol Pedro, cuando le dice, Señor, aquí que nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Entonces él asevera y dice, cualquiera que haya dejado, no importa quién sea, que esté dispuesto a dejar todo por mí, recibirá 100 veces en esta vida y la vida eterna, heredará la vida eterna. Esto es lo que el maestro dice, esto es lo que el Señor está hablando. Depende de nosotros si le decidimos creer. Creerle a Dios implica que lo que sea necesario, lo que tengamos que dejar, y así lo practicaba el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo he perdido, todo lo he dejado por amor de Cristo. Mi Señor, el cual se entregó a sí mismo por mí. Lo he perdido todo, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Estuvo dispuesto a darlo todo por Él. Y hoy nosotros también estamos dispuestos a dejarlo todo, a darlo todo por aquel que murió y resucitó por nosotros. Esta es la aseveración, esta es la creencia que nosotros tenemos, esto es lo que decidimos, esta es la reacción de cuando decidimos creerle a nuestro Dios. Y ya vamos subiendo de intensidad. Primero, pues nos habla de buscar primeramente de su reino, bautizarnos, y todo esto es algo sencillo. Y cuando dice, bueno, pues cualquiera que haya dejado madre, pues está bien. Pero
Pero cuando dice, sé fiel, aunque te maten. Porque sí dice, sé fiel hasta la muerte. Nada temas en lo que vas a padecer. Y aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y tendrá tribulación por 10 días. No temas en lo que vas a padecer en esto. Dice, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Bueno, sé fiel hasta la muerte. Y se oye bonito decir, bueno, fuimos fieles, estuvimos luchando con enfermedades, luchando con angustia, luchando con muchas cosas y estuvimos ahí batallando, pero gracias a Dios terminamos nuestros días en el Señor, de viejitos, ya después de haber trabajado mucho y haber hecho mucho por el Señor. Los cristianos del primer siglo, muchos de ellos no murieron de viejitos. Cuando el maestro decía, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es decir, esté dispuesto a morir por mí. Y entonces siga. Cada día estar dispuestos a morir por Cristo y a vivir por Él. Muchos de ellos, como dice el apóstol Pablo, como ahora el escritor a los hebreos, fueron hechos espectáculos. Esto es lo que realmente hablamos de creerle al Señor. Esta es una palabra tan dura que el apóstol Pablo también da a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que no te atemorices, no te avergüences de mí que estoy preso. Y aun si tú mismo caes en esa misma situación, que no te avergüences ni que te amedrente. Tú sigue adelante, sigue predicando, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si tienes que terminar igual que yo, es una dicha, Timoteo. Es bien difícil animar, imagínese a usted a su hijo. Decirle, mira hijo, todo lo que tengamos que dar por el Señor vale la pena. Creerle a Dios implica todo esto. Si estamos dispuestos a creerle en eso, de decir, sé fiel aunque te maten. Estas palabras ya no son de un apóstol, estas palabras son de Jesús para su iglesia. Una iglesia que se había mantenido fiel. En medio de pobreza, en medio de dificultades, le dice, ¿sabes qué? Las cosas no van a mejorar en los próximos días. No van a mejorar. Pero no temas, no tengas temor de esto. Al final no te pueden quitar nada. Yo te voy a proteger. Así como no he defraudado a mis siervos en el pasado, tampoco te voy a defraudar a ti. Yo te voy a proteger. Y no va a pasar nada que yo no permita. Esto es creerle a Dios. Y dice, aunque te maten, sé fiel, aunque te maten. ¿Sabes qué? Después de eso, vienes conmigo. Vienes a heredar la vida eterna. De verdad que no es fácil, no es sencillo poder animar a alguien a quien nosotros amamos. Es decir, tú sigue adelante. Son palabras duras, pero no es la primera vez que el maestro lo decía. El maestro les dijo a los apóstoles, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Pero ustedes deben de ir y van a predicar y van a hacer las cosas como yo se las estoy mandando. El creerle a nuestro Dios implica todo eso. El creerle a Dios no es solamente cuando el día está esplendoroso y todo es bonito y estamos felices. Creerle a Dios implica también en los días nublados, en los días negros, en cuando no se ve la luz y que nosotros no vemos por dónde va a salir la solución. Decir, yo confío todavía en Dios, sigo creyendo en Él, aun cuando las cosas no mejoren, seguimos adelante y estamos nosotros dispuestos a seguir creyendo, dispuestos a seguirle creyendo en todas y cada una de sus promesas, porque al final Él es el soberano, Él está por encima de todo. Y si nosotros estamos del lado del equipo ganador, vamos a triunfar. Esto es nuestra realidad. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de hacer firme esta decisión. Nosotros hemos decidido estar aquí por nuestra propia voluntad. Así de que procuremos cada día seguir creyendo en su palabra, seguir confiando en lo que Él manda. No es un hombre al que estamos siguiendo, no es el predicador, no es el hermano, no es el que tiene más tiempo aquí en la iglesia. Ellos no son a los que estamos siguiendo. Nuestra vista está puesta en Jesús. Él es el que promete, Él es el que habla, a Él es al que le estamos creyendo. Nosotros hacemos bien si decidimos creer a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida como cristianos. Creer en Dios es saber que Él existe. Y esto es algo que mucha gente lo sabe, lo entiende. Pero creerle a Dios es rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Él. Es dejarnos guiar por Él.
es andar como Él nos pide que nosotros andemos, confiando plenamente en su soberanía, en su poder, en su protección. Esto es creerle a Dios. Así lo hizo Abraham, así lo hicieron otros personajes, así lo han hecho muchos de nuestros hermanos que hoy han partido con el Señor. Así de que hoy es la motivación para nosotros. Podemos decidir seguir en este camino, creyéndole a Dios, creyendo que todo lo que Él habla es verdad, porque lo hemos comprobado. Así de que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la decisión. Cada día nos acercamos más a ese día glorioso, donde hemos de entrar en las moradas celestiales, donde hemos de saber que todo lo que hicimos aquí valió la pena. Cada día se acerca más ese día. Cada día que estamos en esta vida, cada día que transcurre, nos acercamos más a ese día glorioso. Así es de que, adelante, vamos a seguir firmes, vamos a seguir creyendo en Dios, porque este es el camino seguro. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.